Bueno, vamos a ir comenzando. Vamos a ir comenzando, total. Tenemos un tiempito. Yo le agradezco primero a la presidenta del club, a Graciela Marini, que conduce este barco, transoceánico, con el mismo brillo que tiene desde hace años, a la directora de Cultura, Sara Lande, porque la cultura es algo esencial en la vida del ser humano. Creo que lo que diferencia a los pueblos es la cultura, la forma de pensar. Y la cultura es lo que nos permite ver la vida en tres dimensiones, ¿no? No verla linealmente. Nos hace más comprensivos, nos hace más tolerantes y nos permite esta tridimensionalidad que no es la vida lineal. Generalmente la cultura aporta muchos elementos de tolerancia y de comprensión de otras culturas y nos permite vivir la vida en colores. A Cristina Giriñán, también una hacedora, incansable hacedora, en fin, y a todos los profes del club que me han felicitado así a carta cerrada y agradeciendo todo, así que va para ellos también todo mi reconocimiento y mi afecto. Para los que no me conocen, soy José Luis Puricelli, soy abogado de profesión, trabajo en mi estudio. Ustedes, José Luis Puricelli en Google, y tienen todos mis datos. Pero además vengo desempeñando desde siempre y con mucha pasión todo lo que tiene que ver con la cultura. Muchas cosas, por esto mismo que decía, para mí que es algo esencial la cultura. Es lo que diferencia a las sociedades. Una sociedad sin cultura nunca va a progresar. Las sociedades no dependen de sus gobernantes, o sí dependen cuando están minusválidas, cuando no tienen cultura y no tienen capacidad de elección. Esa es la gran diferencia. De modo que, bueno, más allá de la profesión de abogado que ejerzo en mi estudio, siempre estuve vinculado a la cultura. He producido la grabación de CDs, DVDs, he sido sponsor de varios artistas, fui sponsor de los festivales de Marta Argerich en el principio del siglo XX, del 2000 al 2005, en fin, he escrito libros, participado en la escritura del libro de Mundo Gieso, que recibió el premio de la legislatura, como premio de la cultura de la legislatura de la ciudad. Y también recibí en el año pasado el premio centenario de la cultura por el Rotary Club de Buenos Aires por la realización de un video a propósito del centenario, que hubo que resumir 100 años en 10 minutos. Bueno, cosa difícil, pero bueno, esto es una síntesis para comentarles mi compromiso desde siempre con la cultura. Ese libro que hicimos estuvo Pacho O'Donnell, estuvo gente de lujo, o sea, en el libro que fue premiado también. Y vamos a lo nuestro. Hoy nos convoca Astor Piazzolla. Amigos, Borges dejó dicho que un libro es una cosa entre las cosas, un volumen entre tantos volúmenes que pueblan el indiferente universo, hasta que da con su lector, aquella persona llamada o destinada a sus símbolos. Y después hace una cita de un autor impresionista inglés y otra, y termina diciendo: el arte sucede. El arte sucede. Esta frase que tomo en préstamo de Borges es aplicable a otras artes también, no solo a la literatura. Cuando sucede la belleza que se da entre un lector y un libro. Sucede en la mayoría de las artes y en la música principalmente, que diría que es el arte más efímero que hay, porque es un instante, una combinación de silencios y sonidos que nos mueven las cuerdas internas o no.
Es decir, y cada uno puede decir, esto me gusta, esto es de mi agrado y esto no es de mi agrado. Ese instante, ahí donde se produce ese fenómeno emocional que Borges llama belleza y que nadie pudo explicar aún, es lo que nos trae a tratar estos temas vinculados a la música. Analizar un poco estos personajes que han dejado escrita una página dorada en la música del siglo XX. Yo diría, vamos a hacer algunas reflexiones bibliográficas simplemente anecdóticas y después vamos a centrarnos en esta presentación que está animada nada más que para presentarles o recordar cómo se construyó este músico Piazzolla, cómo se construyó. Entonces vamos a decir que nació en 1921 en la ciudad de Mar del Plata, el 11 de marzo, y murió el 4 de julio del 92. Por eso es muy apropiada la elección de la Dirección de Cultura para esta fecha, para esta disertación. Porque murió un 4 de julio del 92. De modo que, su padre, don Vicente, con padres italianos, y por otro lado, la madre también del mismo origen, y se casó primero con Odette de Wolf, de cuya unión nacieron dos hijos, ¿no? Diana y Daniel Piazzolla. Piazzolla fue bandoneonista, pianista, arreglador o arregladista y compositor. ¿Y por qué digo esto? Porque esta personalidad multifacética lo pone ya en un lugar distinto que los demás, porque hay un montón de intérpretes de piano, un montón de pianistas, pero que nunca compusieron nada, y son brillantes pianistas, intérpretes maravillosos. Bien, él además de pianista, fue compositor y fue bandoneonista. El bandoneón, yo creo que es uno de los instrumentos más complejos que hay. ¿Por qué? Vamos a analizar un poquito esto. Porque, primero, como el piano, tiene una mano que funciona en forma independiente de la otra, con lo cual los hemisferios cerebrales deben trabajar al unísono, pero dando órdenes diferentes y sincronizadas. El piano tiene una ventaja con el bandoneón. Uno puede ver, aunque sea de reojo, las teclas. En el bandoneón no. Y el bandoneón suena de una manera cuando se estruja, cuando se encoge, y suena de otra manera cuando se expande. De modo tal que además de esto, de compositor y arreglista, ¿qué es el arreglista o el arreglador? El arreglador es el que, respetando la melodía de la pieza original, le pone la ayorna, le pone adornos. Depende, para un instrumento, para otro, la completa según un gusto especial. Eso es todo esto fue Astor Piazzolla. Bien, vamos a referirnos un poco, entonces, como decíamos, ¿quiénes contribuyeron a este personaje, Astor Piazzolla? Él siempre dejó escrito que sus tres grandes maestros fueron Alberto Ginastera, Nadia Boulanger y Buenos Aires. Más allá que sus primeros rigores con el bandoneón fueron a muy temprana edad, porque su familia se instaló en Nueva York cuando él tendría 5 años, y ahí vivieron 4 años. Después volvieron a Mar del Plata, y luego nuevamente volvieron a Nueva York también por espacio de 4 años. Don Vicente Nonino Piazzolla, era una persona especial, le gustaban las motos, pero era uno de esos que siempre iba más allá de los límites y quería para Astor algo grande. Tal vez para él no lo pudo conseguir, pero era un permanente
buscador de nuevos horizontes y todos con apuestas importantes. A Nueva York no se fue a un departamento la primera vez, la segunda vez tampoco, logró refugiarse en una peluquería donde, según palabras del propio Piazzolla, había un mafioso, un italiano mafioso, y él estaba ahí con él. Lo cierto que para Piazzolla esto fue muy importante en el sentido de ese escuchar para un oído agudo como el de él, escuchó el jazz tempranamente, también la música judía, porque estaba en un barrio que se dividía entre los italianos y los judíos, y todo eso influyó necesariamente en él. También Don Vicente, un visionario, o como yo llamo, un grande, un desafiante de horizontes, un apostar a su hijo con lo mejor que podía darle, le compró un bandoneón. Por $18 compró un bandoneón y se lo dio al chico. Y el chico, bueno, empezó a descubrir la geometría del bandoneón jugando. Tuvo un maestro, un húngaro, que según Piazzolla es el que le enseñó a amar a Bach, a Johann Sebastian Bach. Pero digamos que fue todo un descubrimiento, un jugar con el bandoneón, con ese aprendizaje que hacen los chicos jugando. Y con interés, ¿no? Que es cuando uno crece, por ahí va perdiendo algunos intereses, pero el chico todo lo que hace pone interés, lo que le gusta, por cierto. Si no le gusta, lo ignora, pero lo que le gusta le pone todo el interés y ahí aprende. Porque no es solo que aprende jugando, aprende porque pone mucho interés el chico. Entonces, ahí empezó sus primeros rudimentos. Ahí conoció a Gardel, hay un montón de anécdotas también, pero vamos a dejar el anecdotario. Estuvo en la película El día que me quieras, hizo de Canillita, todo eso está, pero creo no perdamos el eje de lo que hoy quiero presentar para ustedes. Eso está en todos lados y bueno, dejémoslo. Estuvo en la película, simpático, todo perfecto. Tocó el bandoneón una noche, lo acompañó a Gardel porque falló un pianista y acompañó con algunos acordes. En fin, ya eso está. Y eso era obra de Nonino también. ¿Por qué le abría esas puertas? Él decía, está Gardel acá. Y bueno, vamos a verlo a Gardel. Y él estaba atrás. Por eso Don Vicente fue un padre visionario y muy pujante por su hijo. Hizo un montón de cosas por su hijo, por lograr un hijo grande, un hijo importante, un hombre que trascienda en la música, porque a Nonino también le gustaba mucho la música. Bien, entonces su primer gran maestro acá, cuando regresan y se instalan, vienen a Buenos Aires, y su primer, él lo va a ver a Arthur Rubinstein. En esa época vinieron, por cuestiones de la guerra, vinieron un montón de pianistas muy buenos. Acá estuvo Aaron Copland, vino Arthur Rubinstein, vino, qué sé yo, vino Manuel de Falla, que se instaló en Córdoba, y que después le dio nombre a un conservatorio, Manuel de Falla, que es buenísimo. Bueno, todos esos músicos que venían de Europa huyendo, recalaron acá, nada menos que en esa Buenos Aires gloriosa. Y Piazzolla lo fue a ver a Arthur Rubinstein al Palacio Alsagonsué, donde estaba alojado. Y no lo vio. ¿Usted quiere estudiar piano de verdad, aprender, estudiar en serio? Sí. Bueno, y lo mandó con Castro. Y Juan José Castro lo derivó nada menos que Alberto Ginastera. Y entonces acá vamos a ver un poquito, vamos a ir deteniéndonos en los maestros que tuvo Piazzolla. O sea, ¿cómo se logra un Piazzolla? ¿Cómo llega un Piazzolla a ese lugar que ocupa en la historia de la música y en esa música que nos deleita? Bueno, Alberto Ginastera fue el autor de Bomarzo, de la ópera Bomarzo, con libro ¿de quién? De Manucho Mujica Lainez. También fundó conservatorios. Su primera composición musical Ginastera lo hizo a los 22 años. ¿No? Bueno, estudió 5 años piano con Ginastera.
Este era Ginastera, ha sido premiado, en fin, y Bomarzo es una de las composiciones, hizo piezas criollas, es uno de los grandes compositores argentinos. Después se mudó a Europa, estuvo en New York y murió en Ginebra. Y está cerca de Borges en el Cementerio de los Reyes, en Ginebra, Alberto Ginastera. Ese fue su primer gran maestro. Luego gana una beca y se va a París. Va con Dédé Wolf y con los chicos que eran pequeños y pasa por Ámsterdam, viaja en un barco carguero. Y él había hecho composiciones. Bueno, de hecho, el festival que gana Piazzolla es con una pieza clásica. Una composición clásica. Y recibió el primer premio. O sea que Piazzolla no siempre fue tanguero. Él se debatía entre la música clásica. Él todavía no tenía claro. Se debatía entre la música clásica y el tango, que era lo que había mamado. Porque Gardel, el que le enseñó el bandoneón, la compra del bandoneón, bien, estaba orientado ahí, pero su formación con Ginastera aprendió armonía y contrapunto también, y piano, pero clásico. Bien, entonces, allá en París, con la beca que había ganado, la va a ver a Nadia Boulanger. Nadia Boulanger, a quien Piazzolla llamó su segunda madre, o su madre en la música, fue una gigante. Nadia Boulanger, que en el oído del común de la gente no existe, fue una de las músicas y las docentes de música y directores de orquesta más importantes del siglo XX. Yo le voy a comentar así someramente, ¿quiénes fueron alumnos de Nadia Boulanger? Alumnos de Nadia Boulanger fue Daniel Barenboim. Alumnos de Nadia Boulanger fue Aaron Copland. Quincy Jones fue alumno de Nadia Boulanger. Quien dijera que fue la mujer más importante que conoció en su vida. Nadia Boulanger fue director de orquesta de la Sinfónica de Nueva York. Fue una de las docentes más destacadas del Conservatorio de Francia. Recibió un montón de distinciones. Bueno, con Nadia Boulanger estudió también armonía Piazzolla. Piazzolla se debatía, con ella le daba vergüenza, había llevado el bandoneón, pero lo tenía guardado en el ropero. Fue al piano con Boulanger. Y Boulanger le hacía tocar una pieza clásica y otra pieza clásica. Y un buen día le dice, ¿pero cuál es su música, Piazzolla o Astor? ¿Cuál es su música? ¿Usted qué le gusta? ¿Qué toca en Buenos Aires? Y yo toco tango. Ah, toca tango. ¿Y en el piano? Y no, en un bandoneón. Bueno, mañana traiga el bandoneón. Venga con el bandoneón. Bien. Al día siguiente, o en la fecha estipulada, trajo el bandoneón y le tocó al piano y en bandoneón Triunfal, el tango Triunfal. Terminó de tocarlo y Boulanger le dijo, esa es su música. No abandone nunca esa música. Eso le dio seguridad a Piazzolla. Eso le dio seguridad que estaba en el camino acertado. Boulanger le dijo, según Piazzolla cuenta, le dijo que la música clásica que él tocaba no tenía sentimiento. Que era, porque Boulanger era excelente docente, pero era tremendamente exigente y durísima. Hay anécdotas
que no vienen al caso ahora, pero que él va a ser una docente de raza. Y así que le dijo, su música, en la música clásica no tiene sentimiento, no hay pasión ahí. Cuando lo escuchó tocar el tango, dijo, esta es su música. Entonces, él, agradecidísimo con Boulanger, se trajo una foto con ella. En esa época las fotos no eran como ahora una selfie. Se sacaron una foto con el piano. Piazzolla cuenta que tenía un gato que tenía autorizado jugar con las uñas en el sillón. En fin, y que lo miraba medio raro. En fin, esas anécdotas, cuentos al margen, simpáticos. Pero Boulanger fue marcador en la vida. Es más, ahí mismo en París se conectó con músicos de la Ópera de París, y ahí empezó y siguió componiendo tangos, e hicieron y grabaron discos ahí en París. En fin, ahí floreció, ahí encontró Piazzolla su voz interior, que es uno de los dones que tenía Nadia Boulanger. Permítanme que siga hablando de Nadia Boulanger. Los dones que tenía era escuchar la voz de cada música, descubrir cuál es la voz de cada músico. Nadia Boulanger, otro de sus amigos era Igor Stravinsky. Stravinsky. Las partituras que publicaba Stravinsky las revisaba antes Nadia Boulanger. Stravinsky, el del Pájaro de Fuego, el de la Consagración de la Primavera, el de Petrushka que bailó Nijinsky, aquel bailarín que vencía la ley de la gravedad. Bueno, Igor Stravinsky, ese señor, el ruso, ese señor fue alumno de Nadia Boulanger y las partituras pasaban por él. De modo que Piazzolla vino encantado, creció un montón desde el punto de vista técnico, de modo que fue marcador, absolutamente marcador en la vida de él. Bueno, cuando él llega acá ya definido en el tango, a ver, enviar una solicitud para estar en tu video en vivo. Bueno, me enviaron una solicitud para estar en el video en vivo. Bueno, no quiero tocar nada, pido disculpas. Espero que quede la grabación. Por ahí toco y desaparecemos todos. En esto no la tengo a Nadia Boulanger que me ayude. Perdón, no sé. Con esa, bueno, luego vuelve a París y sigue componiendo, y luego regresa a Buenos Aires. Bueno, toca en la orquesta de Troilo, toca en la orquesta de Troilo también, hace sus primeras armas antes de Boulanger hace sus primeras armas, porque con Boulanger a los 18, 19 años más o menos, pero toca en la orquesta de Troilo, hace arreglos para la orquesta de Troilo, ya esto denota la importancia que le daba un músico importantísimo como fue Aníbal Troilo en su orquesta. No solo una noche se ganó el primer lugar para tocar, reemplazar a un músico del bandoneón, sino que además Piazzolla le confiaba piezas para que él haga los arreglos para la orquesta. O sea, lo reconocía un músico importante. Luego, con los años, bueno, Piazzolla deja la orquesta y bueno, lo que dejó dicho Piazzolla es que la goma de borrar de Troilo era gigante y él, claro, con todo este bagaje de conocimientos hacía unos arreglos difíciles. Y Troilo, que era más tradicional en el tango y quería conservar esa línea, parece que le eliminaba un montón de arreglos. Bueno, lo cierto es que más allá de la cuestión personal, lo que necesitaba Piazzolla era otro horizonte, porque Piazzolla siempre fue una persona que desafió sus límites. Sus límites fueron umbrales, no fueron límites, fronteras que no eran límites, eran umbrales, pasaba por el umbral y crecía, y tenía nuevas cosas que aportar.
Entonces terminó con Piazzolla y estuvo el quinteto, estuvo el octeto primero, después el quinteto, pero tampoco nos vamos a demorar mucho con eso porque si no, no terminamos más. Hay dos temas que yo he elegido arbitrariamente, con lo cual pueden estar de acuerdo o no, y lo respeto, pero simplemente porque entiendo que están en el oído de todos. Y como esto es Piazzolla solo en palabras, de modo que prefiero que hablemos de algo que conocemos y que son además íconos en la discografía de Piazzolla. Todos sabemos que con motivo, él estaba en una gira en Puerto Rico, Centroamérica, y bueno, recibe la triste noticia del fallecimiento de don Vicente Nonino Piazzolla. Bueno, él no suspendió el espectáculo, salió a tocar, quedó muy afectado con el tema. Imagínense lo que significó Nonino en la vida de él, ¿no? Y él ha dicho muchas veces, si mi padre estuviera vivo, vería lo que él quiso para mí. Vería reflejado, él quiso que yo sea lo que soy. De modo que Nonino fue un protagonista dentro de la vida de este chico que lo ayudó a florecer y a sacar todo lo que tenía. Tal vez no tenía dones para el deporte, para otras cosas, y vio en la música un visionario. Por eso digo, Nonino fue un genio, un gran padre. Además, otra cosa, las dos visitas que fueron largas a Nueva York, lo hicieron volver a Astor con un caracterizado inglés. Él hablaba inglés americano, pero a la perfección. Y de familia tenía el italiano, con lo cual hablaba perfectamente el italiano y el inglés, lo cual también le abría las puertas en el mundo. Yo nunca me voy a olvidar, en 1987, esta es una nota al pie para seguir ya después, 1987 en el Central Park de New York. Y Piazzolla presenta, creo que era el octeto, creo, la verdad que no me acuerdo exactamente. Y presenta y comienza, "This is the new music of Buenos Aires, the new tango". Y ahí un italiano le dijo, italiano, allora, en italiano, questa è la nuova musica de Buenos Aires. Y empezó y habló en italiano, presentó con toda la historia del bandoneón y fue un espectáculo impresionante, una tardecita temprano, un lujo, una cosa impresionante. Bueno, ese era Piazzolla. Desafiaba los límites y por eso tenía también algunos inconvenientes con los tangueros ortodoxos, lógicamente. Vamos a uno de los temas que creo que es un ícono y que refería un poquito con la muerte de Nonino. Muy afectado por eso, en Nueva York estaba con los chicos, con la familia, con Dedé y los dos chicos, y bueno, se fue a una parte y compuso el Adiós Nonino. El Adiós Nonino, sobre la base de un nonino que ya había hecho en honor al papá en París 5 años antes. O sea que la estructura estaba, pero hizo un Adiós Nonino que bueno, que es un himno. Es un himno y por ese Adiós Nonino es conocido en el mundo. El que no lo conoce mucho a Piazzolla, conoce el Adiós Nonino. De Nonino se hicieron más de 100 arreglos, se hicieron grabaciones de todo tipo. Es una pieza, es una obra de arte y el mismo Piazzolla ha declarado varias veces que nunca pudo superar esa composición. Nunca la pudo superar, él mismo. De modo que esta motivación que tuvo él respecto de su padre y esa composición fue maravillosa y trascendió todas las fronteras, porque se toca en todo el mundo. Empieza con esa forma acompasada, y sigue con la parte central, el adagio del Adiós Nonino. Eso recorrió el mundo. Ese adagio es de una tristeza infinita. Es elegíaco. Es de una tristeza, si uno, sin pensar que es dedicado
a la muerte de su padre. Sin pensar eso, hay un momento, la del adagio, que es, insisto, es de una tristeza sin límites. Y después viene el final, implacable como la muerte, implacable, que acompasado, que como va marcando, y eso y lo del adagio son cosas de Bach, el ostinato. De músicos buenos, el quinteto, siempre, ¿por qué? Por dos razones, porque componía difícil, como se decía en la época, ya que componía difícil. ¿Y por qué componía difícil, entre comillas? Y bueno, porque con todo ese bagaje de conocimientos, con la mezcla del jazz que traía de su infancia en New York, con el Bach, que fue uno de sus héroes, esa creatividad impresionante que tenía, obviamente el perímetro del tango clásico le quedaba ajustado. Tuvo que desbordarlo, pero necesariamente tuvo que desbordarlo. O sea, por suerte, pese a todas las críticas que recibe, o no sé si todavía las recibe, pero fueron terribles las críticas que recibió. Y va una anécdota sola, cortita, para que tengamos tiempo. En 1985 creo que iban a grabar, de tantos arreglos que hizo para el Nonino, iban a grabar y lo convocó a un pianista mendocino, buenísimo, Dante Amicarelli. Esto lo cuenta Agri, Antonio Agri, que era un violinista también de nivel superior. Por eso hay mucho anecdotario de Piazzolla, porque él estuvo siempre rodeado de gente y siempre de músicos de alto vuelo. Si no, no podían estar con él, no resistían estar con él. Y entonces a Micarelli le presentó la partitura del piano que le tocaba tocar para la grabación, la leyó y la tocó. Bien, perfecto. Piazzolla lo miró y le vio que era un pianista importante, a Micarelli. Bueno, por eso lo había elegido, pero vio que se desplegaba cómodamente en el piano. Esa noche compuso un solo de piano, una introducción de piano rapsódica de 50 segundos aproximadamente para el piano, endiablada, ¿qué se le había ocurrido? Pero en parte y Dante la puso en el piano, la miró y la tocó de primera lectura. Y terminó y con un cabezazo dijo, lindo el arreglito. Piazzolla se quedó mudo. Bien, ese era Piazzolla. Siempre más, siempre pedía más. De modo que, entonces, en la cabeza de todos,
Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente... La balada para un loco. La balada para un loco es una bisagra en la historia del tango. Es un antes y un después. Es una pieza que de lujo en las composiciones musicales también, bien piazzoliana, bien distinta, bien renovadora, que marca esa división y que por supuesto generó peleas tremendas entre los tangueros ortodoxos y la renovación. Era un momento nuevo, era un momento, acuérdense de los 69. Bueno, yo soy vintage, un joven vintage. Yo creo que el auditorio no es tan vintage como yo, pero les cuento, para los que no lo son, que son jovencitos, la década del 60 fue el Flower Power, los Beatles, el movimiento hippie, es decir, había una renovación del mundo, el mundo venía de sufrir 2 guerras mundiales, hacía 15 años había terminado la segunda, estaba desangrado, y había un discurso de la juventud distinto, la bossa nova, Brasilia, la capital de Brasilia, la construcción de una capital así, descentralizada, en fin. Fue una generación que quería cambiar todo. Bueno, la droga entró también y todo eso. El rock nacional, que empieza ahí. En fin, y ahí se escribe Piazzolla y se da este encuentro mágico entre Piazzolla, Amelita Valdés, Horacio Ferrer Ezcurra, uruguayo del 39, más joven que Piazzolla, un poeta, pero de raza mayor. Yo tuve la ocasión de conocerlo. A todos estos personajes los conocí tangencialmente, no juntos, pero realmente, tanto Piazzolla, pero Horacio Ferrer vivía en estado literario. Era como Borges, supongo. Vivía en estado literario. Era una persona que se hablaba. Si ustedes ponen algo en YouTube de Horacio Ferrer, van a comprobar lo que les digo. Vivía en estado literario. Hablaba en poema, hablaba en prosa, pero poéticamente siempre, el sentido figurado siempre y la belleza en su decir. Ese era Horacio Ferrer. Horacio Ferrer fue presidente de la Academia Nacional del Tango. Fue fundador de la Academia Nacional del Tango. Terminó viviendo en el Hotel Alvear, en un departamento con su esposa, los últimos años de su vida. Horacio Ferrer cuenta que un día había visto la película Rey de Corazones, que tiene que ver con un manicomio, que hay una invasión y que los psiquiátricos quedan a cargo de la ciudad y bueno. Y venía con una frase una voz varonil. Y llegó a verlo a Astor y estaba tocando el piano Astor. Y entonces le dijo, ya habían hecho juntos María de Buenos Aires un año antes, una opereta con éxito, María de Buenos Aires. Y le dijo, mirá Astor, estoy con esto en la cabeza, ya sé que estoy piantao. Y bueno, y dice que Astor se emocionó porque es como que agarró en el aire algo que lo conmovió mucho.
Y cuenta Horacio Ferrer que no le gustaba transmutar sus emociones y se le llenaron los ojos de lágrimas. Cerró el piano y le dijo algo así como, ya sé, tenemos un misil entre las manos, le dijo. Y entonces, ¿cómo seguimos? Y bueno, hagamos un recitado. ¿Y cómo un recitado? Y un recitado al principio, bueno, síntesis. La balada para un loco, sacó el segundo premio, porque le dieron el primero a uno que era supuestamente mejor, y es una canción que se canta en todo el mundo, es la bisagra en la historia del tango, y por otro lado, por supuesto fue criticadísima y fue tremendo, así que, bueno, yo les quiero decir que Piazzolla vivió con toda su pasión en la música. Yo querría dejar acá para ver si hay algunos comentarios o alguna pregunta, si a ustedes les parece bien, porque el tiempo nos va a cortar y vamos a estar complicados. Creo que fue Piazzolla uno de los grandes músicos, los grandes creadores del siglo XX, sin ninguna duda. Así que bueno, si quieren hacer alguna pregunta, les pido que me la hagan y bueno, o pregunta o algún aporte, algún comentario, lo que sea. Y por supuesto, muchísimas gracias por el tiempo que me dieron. Bueno, a ver, sí, más que tango es música ciudadana. Sí, puede ser. Yo acepto, por supuesto. Está Buenos Aires en esa. Otra, Moriré en Buenos Aires, por favor, otra composición de Horacio Ferrer. De Horacio Ferrer, Moriré en Buenos Aires, moriré de madrugada, como mueren los que saben morir. ¿Por qué? Porque mueren durmiendo. Bueno, un lujo, ese era Horacio Ferrer, por eso, un regalo. No te olvides. Sí, bueno, muchísimas gracias. Les agradezco nuevamente esta posibilidad que me dieron las autoridades y un placer compartir con ustedes esto.